¿Qué debemos hacer? ¿Continuar incrementando acciones para reducir estos impactos naturales o, por el contrario, esperar que nuestro planeta se adapte a ellos? Muy bien, nuestra directora Adelfa Fiallo entrevistó a varias personalidades con opiniones diferentes sobre este tema. Vizconde Christopher Monton, un escéptico o negacionista que ha declarado tener dudas sobre las verdaderas causas del calentamiento global y crítico de las teorías que relacionan al hombre como el principal responsable. Bienvenido, señor Vizconde Christopher Monton. Es un placer estar con ustedes. Mucho gusto. Señor Vizconde, usted es una de las personas que niega que el calentamiento global es producido por el hombre. ¿Sobre qué bases científicas usted sustenta este argumento? La variabilidad natural del clima es suficiente para explicar todos los cambios en la temperatura en los últimos 160 años, desde que hemos sido capaces de hacer medida de algún grado de exactitud. Y si retrocedemos 11.400 años al final de la última era del hielo, en esa época la temperatura subió de 5 grados Celsius en 3 años. Así que no está ocurriendo al ritmo predicho, y esto ha ocurrido anteriormente por razones naturales. Así que no hay nada inusual en la temperatura de hoy. De hecho, no ha habido ningún calentamiento global en el siglo XXI. Usted plantea que el dióxido de carbono no es el causante del calentamiento global. Entonces, ¿qué es? Primero que todo, el CO2, si lo pones en la atmósfera, causará algún calentamiento, pero no será mucho. Lo que está causando la mayor parte del calentamiento en el momento es muy fácil de demostrar. Es la variabilidad interna del sistema climático. El Sol, por ejemplo, era más activo en los primeros 75 años del siglo XX que en otro periodo similar en los últimos 11.400 años. Esperarías calentamiento como resultado de ese fenómeno. Han habido cambios en los patrones de las corrientes marinas en el mundo. Estos son fenómenos naturales y ahora pueden comprenderse mejor, y estos pueden provocar grandes cambios en el clima en un corto periodo, en una dirección o en otra. El dióxido de carbono juega un rol menor en el teatro del clima, donde grandes cambios ocurren a veces a lo largo de largos periodos y lo hacen de manera natural. Hace 1000 años, muchos de los glaciares que ustedes dicen que están retrocediendo en la Sierra Nevada no estaban ahí. Regresaron y ahora están retrocediendo de nuevo. Estos son cambios naturales. Y culpar cada acontecimiento climático como las inundaciones al calentamiento global es incorrecto. Y puedo probarlo de manera muy simple, porque en los últimos 10 años no ha habido ningún cambio climático. Y porque no lo ha habido, no puede causar estos desastres, ¿cierto? ¿Por qué debemos creerle a su teoría? Si usted cree en las medidas científicas adecuadas y en los resultados, entonces usted debe aceptar, como yo lo hago, que si ponemos esos gases en la atmósfera, habrá algún calentamiento. La pregunta entonces no es cualitativa, de sí o no va a ocurrir, es cuantitativa, de cuánto va a ocurrir. E incluso si va a ocurrir tan rápido como lo dice el panel intergubernamental. Y ya sabemos que eso no es así, entonces tenemos que hacer la pregunta económica si vale la pena gastar trillones tratando de regular, o reducir o reemplazar, o cobrar por el dióxido de carbono, cuando sería mucho más efectivo simplemente esperar hasta que haya las evidencias claras de que este calentamiento ha ocurrido y está causando daños. Y después gastas el dinero adaptándote a las consecuencias de ese calentamiento. Solo cuándo, dónde y dependiendo de lo extenso de los daños. Según lo que usted plantea, ¿quiénes conforman su equipo de trabajo y dónde están sus laboratorios? Yo vivo en Escocia
Y no tengo un laboratorio, pero tengo una biblioteca. Y tengo internet y acceso a las mentes más brillantes de la ciencia. La mayoría de los políticos simplemente creen lo que los científicos les dicen. Pero la aproximación científica consiste en verificar incluso si es un científico quien lo dice. Si no verificas, ellos pueden equivocarse. Y si se equivocan en esta cuestión, trillones de dólares serán gastados innecesariamente. Dinero que pudo haber sido gastado para la erradicación de la pobreza o de enfermedades sería desperdiciado. Y eso no es una buena idea. Abrumadora, dinámica y sin dar tiempo a pensar sino a acumular información, fue la conferencia del vizconde Christopher Monton al público asistente al Congreso Internacional sobre Cambio Climático, celebrado en la ciudad colombiana de Pereira. Sus conocimientos en la medicina, el periodismo y la ciencia, y su dominio en el escenario para convencer a los asistentes sobre su negación al hombre como principal responsable del calentamiento global, polemizaron los días del evento. Christopher Monton, crítico del panel intergubernamental de cambio climático, ha publicado diferentes artículos en contra de esta agrupación de expertos de las Naciones Unidas. Señor vizconde, usted critica el panel intergubernamental de cambio climático. 1, porque no está dentro de ese grupo. 2, porque es una alternativa que está defendiendo de los países desarrollados para no financiar a los países más pobres. O 3, está defendiendo a las compañías petroleras. La IPCC es una organización política. Fue establecida como una organización política por un burócrata canadiense que se convirtió en billonario. No sé cómo, pero lo hizo. Y dijo hace 30 años que no estaba creando ese panel como un panel científico, sino como un panel político intergubernamental, porque quería que se convirtiera en el gobierno del mundo. No creo en estas organizaciones intergubernamentales con ambiciones de convertirse en gobiernos globales. Y la IPCC ha cometido una y otra vez serios errores científicos, algunos por los cuales aún no se ha disculpado. Mientras esta organización continúe publicando ciencia deshonesta, yo seguiré pidiendo su erradicación. ¿Usted por qué no se integra al IPCC para que pueda defender sus posiciones? La IPCC no permite que personas como yo participen. Yo quise asistir a la reunión que definía el siguiente trabajo de la IPCC hace 2 años. Fui invitado, envié mi aplicación y las personas que llevaron a cabo esa sesión se reunieron y dijeron: la última persona a la que vamos a permitir a participar en esta reunión es usted, porque usted no cree en los resultados de la IPCC. Este no es un proceso inclusivo ni democrático. Es un proceso dictatorial en el cual solo un punto de vista es permitido, y ese punto de vista no es el mío. ¿A qué le atribuye a que el IPCC tenga seguidores en la comunidad científica, ambientalistas y en la sociedad civil? La IPCC tiene muy pocos seguidores en la comunidad científica. Algunos científicos parecerán estar de acuerdo con ella porque en el mundo académico, si te atreves a decir que no estás de acuerdo, puedes perder tu empleo. Pero muchos de ellos se dan cuenta que es una organización tiránica, que está fuera de control y está produciendo ciencia deshonesta. Los ambientalistas la quieren poner porque argumentan que el oeste debería cerrarse en sí mismo en nombre de salvar el planeta por este supuesto calentamiento global. La sociedad civil y los políticos, bueno, a ellos les gusta porque esta es la oportunidad que ellos habían estado esperando para imponer a la sociedad el mayor aumento de impuestos en la historia humana.
y la mayor transferencia de dinero de los pobres a los ricos. La IPPC no es un líder de los pobres, es un líder de los ricos, y los pobres tendrán que pagar o que morir, o ambos. Según usted, ¿qué está escondiendo el IPCC? La IPCC está escondiendo varias verdades muy simples que cualquier persona podría verificar por sí mismo. Está escondiendo el hecho que aun si el planeta se estuviera calentando tan rápido como se ha predicho, que no lo está, sería mucho más efectivo y mucho menos mal gasto de dinero de los contribuyentes. Esperar y adaptarse a los resultados de un calentamiento que tratar de detenerlo en primer lugar. Y más importante, la IPCC está escondiendo el hecho que el gasto de trillones de dólares en lugar de ayudar a los pobres y ayudar a erradicar enfermedades. Gracias, señor Vizconde Christopher Monton. Fue un placer estar con ustedes. Mucho gusto. Gracias. Christopher Monton fue el principal asesor de la primera ministra del Reino Unido, Margaret Thatcher, durante 4 años. Principal vocero del grupo UKIP, es miembro de la Universidad de Cardiff College en el equipo de debate y fundador de la facultad. Asociación Conservadora. En 1983 fue nombrado primer ministro de la Unidad Política en Londres.